Muy bien, pues seguimos y continuamos con la tercera clase ya de Génesis patriarcal. Esto va progresando, como toda narración, y nos quedamos la semana pasada en el capítulo 16. Hoy vamos a ver el 16 y el 17. La historia continúa como Dios va prometiendo a Abraham acerca de su futuro, pero conforme avanza el tiempo, las profecías van siendo más específicas y con detalles añadidos. Así que vamos a empezar por el versículo 1 del capítulo 16. Y Sarai, mujer de Abraham, todavía los nombres no habían sido cambiados. Sarai seguía siendo Sarai y no Sara. Abraham seguía siendo Abraham y no Abraham. Pero Sarai dice que no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia cuyo nombre era Agar. Y aquí aparece un personaje nuevo que es muy importante en la narrativa de la promesa, en la forma que tenemos nosotros de afrontar las promesas de Dios. Porque ¿quién no ha recibido promesas del Señor? De una manera general y de una manera particular. Pero siempre especulamos con la forma en que eso se va a desarrollar. Nos creamos falsas expectativas. Dios me dice algo y empiezo a fabricar todo un montaje de cómo va a ser, de cuándo va a ser. Entonces, Agar aparece porque es un camino que se abre de la nada ante la promesa de Dios. Ya sabéis que Dios le dijo a Abraham que de él nacería una gran nación. Y lo llevó de noche a la intemperie y le dijo: mira el cielo, ve las estrellas, cuéntalas, si las puedes contar, pues así haré tu descendencia, incontable, ¿verdad? Y entonces aquí llega el hombre para hacer realidad esa promesa. Y dice el versículo 2: y Sarai dijo a Abraham: mira ahora, Yahvé me ha impedido tener hijos. Te ruego que te llegues a mi sierva, quizás los obtenga de ella. Y oyó Abraham la voz de Sarai. Bueno, como decía, Dios promete algo, pasa el tiempo y no ocurre nada. Sarai es estéril, el único que puede heredar es el mayordomo de todos sus bienes, Eliezer, el damasceno, y ya empieza a agobiarse. Y además la vergüenza que sentía Sarai de ser estéril en un tiempo donde la fertilidad era un don de Dios y la esterilidad una maldición de Dios. Así que todo esto se compila. Dios me ha dicho, puede ser que de esta manera sea, pero aquí el problema viene que oyó Abraham la voz de Sarai. Abraham pensó, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser así? Pero Dios no le había dicho nada. Estaban en un punto muerto y hizo lo que Saúl. El pueblo le desertaba, el enemigo le presionaba, tenían que ofrecer un sacrificio para que Dios le diera la victoria y Samuel el profeta no aparecía. Un cóctel molotov. ¿Qué hizo Saúl? Se apresuró y tomó una iniciativa humana, sacrificar él mismo a Dios ese cordero para que le diera la victoria. Y lo que hizo fue sentenciarse a muerte. Porque cuando llega el profeta y le dice, ¿qué has hecho? ¿Es que te tardabas? No, me tardaba según tu cronos, pero según el cairo de Dios, estaba en mi hora. Cuando nosotros estamos evaluando la situación de una manera natural y carnal, nos solemos olvidar del cairo. Y no puede ser. El cairo de Dios el que debe estar funcionando y el reloj despertador tiene que ser el del Señor, no el mío. Pero se le encendió a Sarai el despertador y dijo, esta es la solución, esto es de Dios, porque yo no había pensado nunca antes en esto. Si no lo he pensado y ahora me viene es porque es de Dios. Y posiblemente el diablo estaba detrás, que no aparece en la historia, pero el enemigo se sumerge y se camufla en las cosas naturales. Así que al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar la egipcia, su sierva, y la dio por mujer a su marido Abraham. Luego, al final, Agar no fue una concubina, sino una mujer propiamente dicha. Lo que pasa es que todos los matrimonios no tenían la misma categoría. Digamos, Sarai era el matrimonio principal y estos eran matrimonios subsidiarios o secundarios.
Por lo tanto, aunque estaba casada Agar con Abraham, todavía Sarai tenía autoridad sobre ella. Dice el versículo 4 que él se llegó a Agar y concibió. Sin embargo, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y ya vienen los primeros problemas. Vamos, no había ni nacido un niño, ya estaban los problemas. Ya empezó a despreciar a Agar. ¿Por qué? Porque ella tenía un hijo de su señor y Sarai no. Entonces empezó a despreciarla y empezó a mirarla con desdén, y eso es lo que puede ocurrir cuando Dios nos da dones y empezamos a subestimar la autoridad. Hermano, una cosa es el don y otra cosa es la autoridad. Yo puedo tener el don, o sea, la capacidad de hacer algo, pero no la autorización de Dios para hacerlo. Entonces, yo puedo tener un don, pero no tengo por qué sublevarme contra la autoridad, o porque mi revelación, como he escuchado, de adolescentes, de jovencitas, decir que mi revelación es superior a la de todos los pastores de la ciudad, porque no entienden lo que es la autoridad. La importancia de la autoridad está por encima de los dones y de las capacidades. Y aquí Agar estaba con su don, con la capacidad de tener hijos y con el fruto en su vientre de despreciar a su autoridad. Eso se llama rebelión. Y es uno de los peores pecados que hay en la palabra. De hecho, Miriam, la hermana de Moisés, por un simple comentario que atentaba contra Moisés, ¿acaso Dios no ha hablado también a través de nosotros? Solo por esas palabras le vino la lepra. Y todo un pueblo de 2 millones de personas quedó parado hasta que Dios no se lo quitó. La importancia y la trascendencia de reconocer la autoridad de Dios en las personas que están por encima de nosotros. Hermanos, la iglesia no está compuesta de hermanitos. Hay autoridades. Por favor, sujetémonos. Yo también estoy sujeto a autoridad. Yo también tengo mi pastor. Cuando él me dice, Juan Carlos, corrige esto, a mí me falta tiempo. ¿Por qué? Es mi autoridad. Y tengo un temor reverente, porque no es él, es quien le ha delegado esa autoridad a él, a la que yo tendré que dar cuenta si me rebelo. Es importante esto es una revelación que tiene que ser del Espíritu, si no, como somos rebeldes por naturaleza, no terminamos de comprender. El 5 dice que Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Es decir, lo que yo estoy sufriendo, súfrelo tú. Pero vamos a ver, si te has metido tú solita ahí, casi me has obligado a meterme a tener relaciones con Agar, a casarme con ella, y ahora te está mirando con desprecio y me dice, ese desprecio sea para ti también. Tú eres la responsable y ahora estás sufriendo las consecuencias. Yo misma puse a mi sierva a tu disposición, y al ver que está encinta me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre tú y yo, como diciendo, que Yahvé nos juzga a ver quién tiene razón, porque seguramente Abraham porfiaría con ella. Mira, no es para tanto, ella tiene un bebé, ella es mi esposa también, ten cuidado, no tienes por qué tratarla tampoco humillando. Ahí mediando. Juzgue Yahvé entre tú y yo. Y dijo Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tus manos. Sigue siendo tu autoridad sobre ella, haz lo que quiera. Así que Sarai la afligió y ella huyó de su presencia. Sarai la afligió, la humilló, seguramente hasta le golpearía. Dios sabe qué haría para que Agar tuviera que huir de su lugar de hábitat, su casa, su familia, su esposo. Tuvo que dejarlo todo. Así sería la aflicción que Sarai le infringió. Y esto también lo tenemos que decir. Porque tengamos autoridad, no tenemos derecho a enseñorearnos del grupo. Porque el grupo no nos pertenece a los pastores ni a las autoridades, le pertenece a Cristo. Nosotros estamos sirviendo y administrando los bienes de otros. Así que tenemos que cuidarlo, porque cuando llegue el príncipe de los pastores, él no va a decir, ¿qué has hecho? ¿Y qué has hecho con el grupo? Tengo que darle cuenta. Por eso dice la palabra que nos facilitéis el trabajo para que cuando presentemos las cuentas que lo hayamos hecho con agrado, no a la fuerza ni incómodamente. Así que no tenemos los pastores, las autoridades, los guías, derecho a humillar, a enseñorearnos y a mangonear al pueblo de Dios. Hay que mantenerlo cuidado, hay que respetarlo, hay que darle mucho cariño y sobre todo mucho estímulo, porque el pueblo tiene que crecer
para que esté correcto delante de la presencia de Dios. Y huyó porque veía que no había forma. Pero el ángel de Yahvé es la primera vez en la Biblia que aparece la expresión. No que Cristo en una teofanía se manifiesta. No. Pero que aparece esta expresión del ángel de Yahvé. Si vemos que en el principio cuando dice Dios, hágase la luz, era Cristo. Porque Cristo es el verbo de Dios. Por lo tanto, Él es el que determina, el que ordena que eso se haga y el Espíritu Santo lo crea, porque el Padre lo había predeterminado. Así que aparece ya el ángel de Yahvé, que es nuestro Señor Jesucristo, que es protagonista. Cuando me dicen, no, el Antiguo Testamento el Padre era el protagonista y Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿qué Biblia estamos leyendo? Cristo es protagonista desde el versículo 1 hasta el final. En los 66 libros, Cristo es el centro, porque el que honra al Hijo, honra al Padre. El Padre habla muy pocas veces, nada más para honrar al Hijo, cuando estaba aquí. Nada más que 2 veces que creamos. Siempre ha sido el Hijo el que se ha presentado a los patriarcas, a los profetas, el ángel de Jehová, no un ángel, el enviado de Yahvé. Ese es Jesucristo en una teofanía que se llama, es decir, una manifestación de Cristo antes de que se encarnara. ¿Y por qué se presentaba Jesús de esta manera? Estaba familiarizando a la Iglesia con lo que un día iba a hacer. Se estaba presentando en forma de hombre, porque aunque era ángel en el sentido de enviado y tenía un aspecto glorioso, pues aparecía con 2 brazos, 2 piernas, cara, cuerpo, como uno de nosotros, un antropomorfismo, ¿no? Así que el ángel de Yahvé la halló junto a un manantial de aguas en el desierto, junto al manantial que está en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Como si Dios no supiera. Pero es que Dios nos hace preguntas retóricas para que reaccionemos, para que entendamos, para que pensemos, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Por qué he tenido que huir? Dios le quería enseñar algo a Agar. Y ella respondió, huyo de la presencia de mi señora Sarai. Ese era el motivo. Así que fíjate lo que le dice el 9, apuntemos, hermano. Le dijo entonces el ángel de Yahvé, vuelve a tu señora y humíllate bajo sus manos. Sujétate, obedécela, mírale con humildad, obedece en todo lo que ella te pida. Cambia tu actitud, porque has provocado que ella te aflija por tu actitud arrogante e irreverente. Y le dijo el ángel de Yahvé, multiplicaré en gran manera tu descendencia, una promesa y una bendición. Y debido a su multitud no se podrá contar. Así que le da una promesa. Multiplicaré en gran manera tu descendencia, pero no hay bendición espiritual, hay bendición natural. A Abraham le dijo otra cosa. De ti se multiplicará una gran simiente. Serás rey de naciones que estarán sobre ti. Y de ti nacerá el Mesías. Y el Mesías bendecirá a toda la humanidad. O sea, una promesa y una bendición. A Ismael jamás le da eso. Y dice en el 11. También le dijo el ángel de Yahvé. He aquí estás encinta y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Ismael. Significa Isma Elohim. Y Isma es oye, escucha. Elohim, escucha. Escucha nuestras súplicas, escucha nuestras oraciones, escucha hasta nuestro corazón, nuestras intenciones. Todo lo escucha. Porque Yahvé ha escuchado tu aflicción. Es la primera vez que Dios le pone nombre a un ser que todavía no ha nacido. Luego lo hizo muchas veces. Lo hizo con Juan el Bautista, con el mismo Jesús, ¿verdad? Pero nunca lo había hecho hasta este momento. Ismael fue el primer nombre que dio a una persona antes de nacer. ¿Vale? Son pequeños detalles. Y dice el 12, y él será un hombre como asno salvaje. Otras versiones dice un hombre fiero, pero literalmente el hebreo dice, será como el asno salvaje, que corre mucho y que arremete contra todo y que no hace caso de nadie y que no hay quien lo monte. Pues así será Ismael, indomable. Su mano estará contra todos y la mano de todos contra él. O sea, estará en guerra contra todo el mundo y vivirá enfrentado
a todos sus hermanos. Bueno, él sería el padre de los reinos árabes, que bueno, conquistaron todo el mundo occidental en su día, ¿no? Todos contra él y él contra todos, ¿verdad? Y llamó el nombre de Yahvé, quien hablaba con ella, Ata el Roí, porque dijo: ¿no he visto aquí yo también las espaldas de aquel que me ve? Es una forma de decir, he visto las espaldas del que me ve, ¿no? El Elohim. Por eso llamó al pozo Ber Lahai Roi, que significa pozo del que ve y vive, o pozo del viviente que me ve, depende de la traducción. Pero eso significa Ber Lahai Roi, pozo del que me ve y vive. He aquí, está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó, como estaba mandado, Ismael, al hijo que Agar le había dado a luz. Y era Abraham de 86 añacos. Madre mía. ¿Pero sabes cuánto vivió Abraham? 175. O sea que estaba en la mitad de su vida. Lo que pasa es que yo, haciendo cálculo y viendo toda la historia, que 100 años, que fue cuando concibió a Isaac, y decía que ya estaba muerto, pero vivió 75 años más, yo entiendo que su vejez fue larguísima. Que no es que estuviera joven con 80 y tantos años, ya estaba el hombre madurito, ¿no? Ya era mayor. Y con 100 años ya el hombre no podía tener hijos. Sarai con 90 ya no podía, o sea, eran mayores. Sin embargo, era de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Todavía podía concebir de forma natural, sin que hiciera milagro. Fue con 100 años, o sea, 13 años después, cuando ya él estaba bastante mayor. Le quedaban todavía 89 años de vida. Entonces estábamos en el capítulo 17 y entre el versículo 16 y 17, versículo 1, pasan 13 años. No ocurrió nada sobresaliente. Dios muy paciente, tranquilo, no tiene prisa. Abraham seguramente estaría loco porque se le presentara el Señor, le diera más noticias sobre la promesa. Nada. ¿Que de ti nacerá una gran nación? ¿Pero y eso? ¿Cómo va a ser? Pues ya pensó, ya tengo a Ismael, va a ser a través de Ismael. Todo su enfoque era Ismael. De hecho, Abraham sí tenía buena relación con Ismael. Sí tenía buena relación, lo quería y estaba con él. Pero era Abraham de 99 años cuando Yahvé se le apareció. O sea, habían pasado esos 13 años y de nuevo se le aparece. Y le dice, atento, yo soy el Shaddai, que significa el Todopoderoso. Y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, obedéceme, cuídate, perfecto en el sentido de la perfección humana. Integridad, madurez, sabiduría a la hora de tomar decisiones, esperar y escuchar a Dios. O sea, una actitud coherente con alguien que es un siervo y un enviado de Dios. Y confirmaré mi pacto entre tú y yo. Y te multiplicaré en gran manera. Hasta ahora nada nuevo. Ya se lo había dicho el Señor. Entonces Abraham se echó de bruces, es decir, se puso de rodillas, se humilló y Elohim le habló diciendo, en cuanto a mí, este es mi pacto contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he constituido padre de una multitud de pueblos. Te haré fecundo en gran manera, haré de ti naciones, y de ti saldrán reyes. Y aquí ya van dándole más detalle. Bueno, ¿y qué naciones saldrían de él? Bueno, tuvo 3 esposas, Sarai, Agar y Cetura. Con Cetura tuvo 6 hijos, con Agar tuvo 1 y con Sara tuvo otro. O sea, tuvo 8 hijos. Bueno, de Sara, ¿qué nació? El pueblo de Israel. Pero y de Ismael, todos los pueblos árabes. Ismael tuvo 12 hijos, que fueron 12 reinos. Igual simulando a Israel, que tuvo 12 hijos con 12 tribus, ¿verdad? El plano natural siempre está compitiendo con el plano espiritual, cómo el enemigo simula a Dios, intentando aparentar o usurpar, como Jacob, el usurpador, usurpar el lugar, ¿no? Y de Cetura
nacieron, entre otros pueblos, los madianitas. Los madianitas nacieron de Cetura y otros pueblos. Al final, tanto Ismael como los hijos de Agar, como los hijos de Ketura, fueron siempre un instrumento en la mano de Dios para atacar a Israel. El enemigo también los usó constantemente y hubo conflicto constante. Si hubiera quedado Sara esperando al Señor para tener a Isaac, no hubiera habido tanto conflicto. Pero como Dios sabía todo esto, Dios sabe qué instrumento usar, permite estos deslices naturales, porque al final le saca partido. Dios saca partido de nuestros errores, hermanos. No crea que esto se ha perdido todo. ¡Ay, he perdido el tiempo! Yo siempre he dicho, Dios mío, qué desperdicio una persona que se aparta del Señor y vuelve a los años, todos esos años son perdidos. ¡No! Dios le saca partido de esa experiencia, porque esa persona ha llegado a un punto de decisión que no hubiera tenido nunca en cuenta si no hubiera pasado por el desierto, si no hubiera pasado por ese proceso. Luego al final Dios le saca partido, porque bueno, al Señor aquí hemos llegado cada uno a nuestra edad. Yo con 23 años, ojalá hubiera llegado con 3 y me hubiera ahorrado muchos problemas, pero es que el Señor necesitaba que yo pasara por esos problemas para tomar la decisión de aceptarlo. A otros con más edad, cada uno en función del tipo de árbol que sea. Muy bien, de ti saldrán reyes, y ya ves que salieron. Dice en el versículo 7, yo establezco mi pacto entre yo y tú. ¿Por qué ahora dice, como decimos nosotros, el burro primero? ¿No? Siempre es tú y yo, ¿no? Y decimos fulanito, fulanito y yo. No, aquí dice entre yo y tú. ¿Por qué? Porque ese pacto es de Yahvé, Él lo ejecuta, Él lo marca, Él dicta los tiempos y Él lo hace todo. Está diciendo que Abraham lo único que tiene que hacer es obedecer, hacerle caso. Pero en ese pacto, Dios lo es todo, hermano. En el pacto de Cristo con nosotros, Él lo es todo. ¿Qué hace la esposa para merecer ese lugar? ¿Qué hace la esposa para ocupar la posición de autoridad con Cristo por la eternidad? ¿Qué hemos hecho, hermano? Nada más que darle quebraderos de cabeza al esposo. Es todo Cristo. Cristo se hace hombre. Cristo viene y se humilla, muere en la cruz, resucita, nos restaura todo con su espíritu. Todo lo ha hecho Cristo. Pues ahí estaba dando la pincelada de que todo lo hacía Yahvé y que Abraham tuvo que obedecer, tuvo ciertas pruebas, tuvo que confiar en el Señor, pero básicamente todo fue un mérito de Cristo. Así que tu descendencia después de ti en sus generaciones como alianza eterna, para ser el Dios tuyo y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tu peregrinación, porque Él estuvo toda la tierra de Canaán. Él estuvo allí de peregrino, no tenía posesiones y él iba de lugar en lugar. Pero Dios dijo, toda esa tierra será tuya por posesión perpetua. Ahora Israel lo está haciendo mal, está haciéndolo como Agar, a su modo, pero esa tierra se la ha dado Dios a ellos y será de ellos para siempre. Y también promete que será el Dios de esa descendencia. Dijo además Elohim a Abraham, tú guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre yo y vosotros, y tu descendencia después de ti. Y aquí viene la señal. En todo pacto tiene que haber una firma. La firma, la rúbrica que Dios le pide era la circuncisión, cortar el prepucio de todo varón. Acordaos, ¿cuál fue la rúbrica, la señal del pacto entre Dios y Noé? El arco iris. Ahora Dios le pide al hombre que firme. La señal va a ser una señal personal. Todo varón entre vosotros sea circuncidado. Parece ser que esto de la circuncisión era común en otros pueblos orientales, como el egipcio, pero no de nacimiento, sino de adulto. Y era como una especie de voto, de consagración, quizás para el sacerdocio, pero no se ve en otros pueblos que se haga de niño. Y sabéis, ahora vamos a ver algo curioso. Circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre yo y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en la casa o el comprado con dinero a cualquier extranjero que no sea de tu descendencia. ¿Y por qué el día 8? Y no el 7, el 10,
el día 1. Bueno, pues científicamente está demostrado que tiene un porqué. Resulta que a partir del 8 día empieza a desarrollarse la vitamina K en el cuerpo del bebé. Y la vitamina K hace que el hígado desarrolle una proteína que se llama protrombina. Pues la protrombina solidifica la sangre, la hace más espesa. ¿Con qué objetivo? Era la circuncisión el 8º día, porque el sangrado no era tan peligroso. Si se hubiera cortado el prepucio antes, probablemente la sangre licuada iba a salir y se iban a desangrar. Pero a partir del 8º día, esta protrombina producida por la vitamina K mantenía a la sangre en el estado ideal de densidad para que no se produjera el derrame. Hasta en eso Dios tiene el control. Y dice el 13: ciertamente será circuncidado el nacido en tu casa y el comprado con tu dinero. Mi pacto estará en vuestro cuerpo por pacto eterno. Y aquí viene la duda. Bueno, entonces nosotros tenemos que circuncidarnos o no. Pablo dijo que la circuncisión verdadera es la del corazón, que todo lo que Dios dijo de forma natural era sombra de lo que había que venir. Lo que hay que guardar, y es eterno y perpetuo para nosotros, es la ley moral, la integridad del corazón, no los actos externos que solamente son un ejemplo de. Por eso una persona, si no se bautiza, puede ir al cielo, porque ya tomó la decisión de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y se arrepintió de su falta. Luego, entonces, ¿por qué Dios demanda el bautismo? Porque hay que anunciar la buena noticia. Y hay que mostrar físicamente lo que ya se ha producido en el corazón. Por eso dice creer, arrepentirse y bautizarse. Así que esta circuncisión es un acto externo, pero realmente no salva. No identifica al pueblo de Dios. El que corta el prepucio de su corazón, que el prepucio tiene que ver con el mundo, tiene que ver con lo malo, con algo que sobra. Y es una buena norma sanitaria. Pero el varón incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio, tal persona será cortada de su pueblo, ha traspasado mi pacto. El problema no era si tenías prepucio o no tenías prepucio, era la desobediencia. Si Dios te dice que esa es la señal, que sea. Ahora, yo me planteaba, bueno, ¿qué pasa? Que ahora desnudaban a todos los varones a ver quién tenía y quién no. Pero claro, no era el tema. El tema era que todo bebé que naciera sería circuncidado desde el momento en que Abraham se circuncida con esa edad. Ismael con 13 años, él con 89. Pero todos los bebés que nacieran de su familia a partir de ahora serían circuncidados, con lo cual no había problema de que alguien se escapara, porque había un control, ¿verdad? Dijo en el 15, también Elohim a Abraham. Ya sabéis, recuerdo que Abraham significa padre enaltecido, pero Abraham, padre de multitudes. Pero dijo Elohim a Abraham, a tu mujer Sarai no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. ¿Por qué? Las dos significan princesa, pero una es mi princesa, una princesa local, y la otra es la princesa, no una princesa. Es algo más universal. ¿Y por qué? Pues porque ellos serían reyes de pueblos. Sara también va a tener su lugar. Es la princesa, es esposa de Abraham y no va a perder su gloria también, ¿verdad? En la eternidad. Así que será su nombre Sara, y la bendeciré, y también le daré un hijo por medio de ella. ¡Aleluya! Por fin Dios le revela que el hijo no va a ser Ismael y que no va a venir por ninguna concubina o por ningún otro matrimonio, que el hijo viene de Sara, que Sara es la princesa, Sara es la escogida y de ella nacerá el Mesías. Y Abraham diría, Señor, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y me hubiera ahorrado acostarme con Agar, tener un matrimonio que no deseaba, porque además la poligamia la prohíbe el Señor, está fuera del plan de Dios desde el principio de la creación. Me lo hubieras dicho antes. Pero ¿sabes qué? Dios siempre nos pone a prueba para ver qué decidimos. Me llaman hoy para preguntarme
¿Por qué tuvo que estar Satanás en el huerto del Edén? ¿Por qué estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal, que lo hubiera quitado todo y no hubiéramos caído en ninguna trampa? Pero entonces, ¿cómo maduramos? ¿Cómo ejercemos nuestro derecho y nuestra capacidad del libre albedrío si no tenemos dos opciones? No se nos está dando la oportunidad de decir, hay dos opciones, con el libre albedrío que tengo, discierno que esto que Dios me ha dicho es lo bueno y esto que Dios me ha prohibido es lo malo. Y en eso estamos. Pasa que a la primera de cambio nos fuimos. Bueno, no a la primera, porque durante un tiempo se resistieron a tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ejercieron bien su libertad. Pero Satanás llegó y presionó. La condicionó, la engañó, la manipuló y la hizo caer. Dice, y la bendeciré y también le daré un hijo por medio de ella. Sí, la bendeciré y haré de ella naciones y reyes de pueblos procederán de ella. ¡Qué revelación! Ahora se confirma. De Abraham nacerá una gran nación. Será de sus entrañas y de las entrañas de Sara. Ya no había duda en cómo se iba a producir el milagro. Solamente que había que creer porque Sarai era estéril y ya, aunque hubiera sido fértil, estaba fuera de tiempo. Así es el Señor, hermano. ¿Por qué Jesús esperó 4 días para resucitar a Lázaro? Porque la idea que tenían los hebreos era de que el alma del fallecido estaba 3 días al lado del cuerpo, que al 4.º día ya subía al cielo o al seno de Abraham o se iba al Hades. Entonces esperó 4 días en el que el pueblo no podía pensar que eso pudiera resucitar, porque ya el alma no estaba. Esa es una de las explicaciones y yo la veo bastante plausible, por lo que creía el pueblo hebreo y en aquella zona. Así que cuidado con los agares, cuidado con adelantarnos al plan de Dios. Dios nunca se precipita y no es un Dios de prisas, es un Dios de paciencia. ¿Amén? Dice el 17, y cayó Abraham sobre su rostro, pero se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le habrá de nacer un hijo, y Sarai dará a luz con 90 años. Y se rió. Bueno, de hecho su hijo Isaac significa risa. Risa. También Sara se rió, pero se rió de otro motivo, de otra manera. No es lo que hablemos ni lo que hagamos, sino la intención. Abraham se rió porque se sorprendió y le hizo... A mí, yo cuando veo la gloria de Dios y veo los milagros que Dios hace, yo me río. Uf, ¡qué fuerte!, ¿no? Es increíble. Esa era la risa de Abraham, diciendo, pero ya con 100 años y mi mujer con 90, ¿qué no puedes hacer tú? Le produjo risa satisfactoria. Sara no, Sara se rió por incredulidad. Sí, ahora voy a tener yo un niño con 90 años. Ambos eran risa. Y el hijo se llamó Risa, pero ambos tenían otros motivos. Y Dios les regañó, ahora lo veremos, ¿no? Pasó igual que con Zacarías y María, lo dijimos el otro día. Ambos dijeron, ¿y cómo será esto? ¿Cómo será de que yo tenga un hijo si yo ya soy viejo? Y dudó. Y por eso lo dejó mudo. Sin embargo, María dijo, ¿y cómo será esto? Que voy a quedar embarazada si no conozco varón. Dijeron lo mismo, pero la intención era distinta. María sí creía al ángel. Lo veía posible. Lo que preguntó es, ¿me puedes decir cómo va a ser? Porque no entiendo, pero yo lo creo. Así que Dios comprende lo que tú dices y entiende las intenciones. Y Abraham dijo a Ja Elohim, que significa el Dios, ¿verdad? Ojalá Ismael viva delante de ti. Cuando Dios declara que iba a ser Isaac el que iba a heredar la promesa y que ese hijo vendría de Sara, se preocupó por Ismael porque lo amaba. Y le dijo, ojalá viva delante de ti, no le quites la vida, aunque no sea de él la promesa, aunque no venga de él la simiente bendecida, por favor no le quites la vida, que viva delante de ti. Pero dijo Elohim, de cierto Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Isaac, que significa risa, y estableceré mi pacto con él por alianza perpetua para su descendencia después de él. En cuanto a Ismael, te he oído. Dios oye, Ismael. He aquí, lo bendeciré.
lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Promesa natural. Pero el Mesías no vendría de él. Pero mi pacto lo confirmaré con Isaac, a quien te dará a luz Sara por este tiempo el próximo año. Cuando terminó de hablarle Elohim, ascendió por encima de Abraham. Tremenda experiencia. Entonces en ese mismo día Abraham tomó a Ismael su hijo y a todos los nacidos en su casa y a todos los comprados con su dinero, a todo varón entre la gente de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio como le había dicho a Elohim. Lo hizo en el mismo día. Dios no le dijo el día, le dijo que lo hiciera. Pero él en ese día circuncidó a todos los varones. Eso se llama diligencia. Cuando Dios nos pide algo, a veces no nos da tiempos, no nos delimita espacio, pero espera que nosotros seamos diligentes para cumplir su voluntad. En eso hay fidelidad, en eso Dios se agrada y en eso Dios es honrado. Por eso es tan importante que nuestros diezmos, por poner un ejemplo, lo hagamos lo primero, porque eso honra a Dios y a Dios le agrada. Así que era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Y su hijo Ismael era de 13 cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Aquel mismo día Abraham se circuncidó también su hijo Ismael, como hemos dicho. Y todos los hombres de su casa, nacido en casa o comprado con dinero a un extranjero, fueron circuncidados con él. Y así se firma el pacto, se confirma el acuerdo y todo prosigue hasta la siguiente etapa, porque esto no acaba ahí, esto continúa. Amén.